Bueno, ya hay una muy buena cantidad de público, así que para no hacerlos esperar, podemos ir largando, vamos despacito. Y, y bueno, si se va sumando más gente, va a ir enganchando la primera parte. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por sumarse, por participar. Les comento que, bueno, en Herwin vamos a empezar a hacer más frecuentemente este tipo de eventos, en donde vamos a estar compartiendo mucho de, bueno, de nuestras experiencias, de lo que conocemos, de lo que entendemos, como parte de un programa que queremos hacer para ayudar a los emprendedores, que queremos ayudar y es nuestra misión. Eh, bueno, queremos empezar por una idea que trajo Darío, de cómo triunfar haciendo uso de los datos que uno obtiene de los fracasos y me pareció muy interesante. Así que bueno, vamos a largar con este. Les comento que pronto vamos a hacer este mismo también en inglés, porque bueno, en Herwin tenemos mucha parte de nuestros clientes y nuestra comunidad de habla inglesa. Así que bueno, después si quedan alguna duda o algo y si quieren sumar el de inglés, también lo pueden hacer, ya lo vamos a hacer pronto. Y pronto vamos a estar haciendo también otro relacionado bueno, ChatGPT, que es algo que es muy popular en estos días, orientado específicamente para emprendedores. Así que bueno, creo que va a estar muy bueno. Bueno, sin más, esa era un poco la intro. Muchas gracias a todos por venir. Te dejo la palabra a vos, Dari, así largas. Dale, perfecto. Para optimizar conexiones voy a mutear un rato mi cámara. Bueno, si estamos viendo la presentación, cualquier cosa, David, me interrumpí si pasa algo, es algo. Sí, se ve. Bienvenidos a... Perfecto. Bienvenidos a todos. Como comentó David, la idea de este webinar es ser el puntapié de un conjunto de experiencias y de cosas que vamos a compartir desde el lado de Herwin. En este caso le traemos cómo podemos triunfar desde el fracaso, donde por ahí muchos consideramos al fracaso como una mala amiga, una mala experiencia. Y la idea de esto es contarle historias acerca de grandes empresas, como grandes empresas que hoy en día todos conocemos y usamos han enfrentado el fracaso, cómo algunas no lograron salir de ese fracaso y cómo otras sí lo utilizaron como una ventaja para hacer el éxito que son hoy en día. Y después de revisar esos casos de éxito de empresas y ver cómo podemos utilizar las mismas herramientas o técnicas que ellos utilizaron para triunfar, vamos a dar un cierre y David dará un cierre, explica algunas cosas más que complementan el webinar. Entonces, me gustaría arrancar contándoles muy breve acerca de nosotros. Como bien dijo David, nosotros básicamente, para hacerlo resumido, somos un consultor de negocios y un aliado técnico, tecnológico, que trabaja codo a codo con ustedes para validar ideas, para hacerlas crecer o para eh, lograr, digamos, ver qué es lo que está pasando con lo que ustedes idealizan y lo que realmente es la cosa y es el mundo de las startups. Así que comenzando ya con el contenido del webinar, me gustaría hacer una pregunta en el chat. Eh, Reaccionen con algunos iconos. ¿Quiénes creen que, en el caso de estas tres empresas, quién cree que fracasó más Amazon? Reaccionen con el emoticón que considere, vamos a contabilizar. ¿No? Parece que nadie cree que fracasó Amazon. Bien. Entonces pregunto por Google. ¿Quiénes creen que Google ha fracasado? Bien, estoy viendo un par de dedos. Perfecto. Y ahora pregunto por la última, ¿quiénes creen que Microsoft ha sido la que más ha fracasado en su historia? Pareciera que hay como un empate entre Google y Microsoft. Interesante. Pues bueno, les vengo a dar una mala noticia. La que más fracasó en la historia es Blockbuster. Y si están familiarizados con el mundo del emprendimiento y las startups,
Muchos han escuchado la historia de Blockbuster y hoy en día es un caso de uso y un ejemplo en casi todos los libros de emprendedurismo y startup modernos. Así que voy a pasar a comentarles por qué se considera esto un gran fracaso y cómo podemos empezar a ver de qué se trata esto de triunfar desde el fracaso. Para los que somos viejitos, conocemos la historia de los videoclubs de barrio, de todo ese concepto de ir a alquilar películas, DVD, donde uno tenía que ir a un videoclub a buscar una película, le daban un plazo para alquilar la película y bueno, básicamente ese era el negocio. Y los que son un poquito más nuevos, más millennials, centennials, nosotros utilizábamos un rectángulo que lo ponemos en un aparato llamado videograbadora, donde ahí podemos ver lo que hoy en día vemos todos digitalmente. ¿Qué pasó? Blockbuster en Estados Unidos y en otros países era como el monopolio del concepto ese de alquilar películas y de tener un catálogo sumamente fuerte de películas. Algunos habíamos visto que había videoclub caseros donde básicamente se trataba de replicar el mismo negocio. Entonces, ¿qué pasó con Blockbuster? Blockbuster tuvo en sus manos la oportunidad de comprar Netflix, la famosa empresa de streaming y de entretenimiento que conocemos hoy en día, pero simplemente por una cuestión de ellos creer que dominaban el mercado y que ellos eran los dueños de todo el concepto de entretenimiento, dijeron que no. Y lo que realmente pasó después de un par de años es que el mercado y la realidad le dieron una lección muy grande a Blockbuster y al mundo, que fue, por más que en el momento de hoy estés dominando un mercado, hoy en día creas que sos el dueño de la torta, el verdadero dueño de la torta es quien sigue hacia adelante y quien le da a la gente los mejores servicios, los mejores productos. Entonces, básicamente lo que pasó fue que Netflix empezó a crecer tanto, empezó a innovar tanto, que prácticamente cuando ya nadie alquilaba en cassette o DVDs, pues bueno, simplemente Blockbuster, que su negocio se basaba en eso, fracasó y tuvo que cerrar y bueno, toda esa audiencia que Blockbuster tenía fue totalmente absorbida por Netflix. Y bueno, ya sabemos hoy en día en la batalla que ha largado Netflix a lo largo de lo que es el entretenimiento y la parte de las películas. Así que ese es el por qué se considera el mayor fracaso de la historia. Simplemente tuvieron en sus manos un negocio millonario y por cosas que vamos a ver y analizar en este webinar, lo dejaron pasar y bueno, son simplemente hoy en día una lección en cualquier MBA o instituto que enseñe cosas sobre startup y no son una empresa dominante. Pero tampoco crean que se equivocaron con lo que comentaron. Si vemos, ya vamos a ver ahora algunos de estos links que les paso acá, pero básicamente todas las empresas que comentamos antes, Amazon, Google, Microsoft, también han fracasado. Y para mostrarles brevemente, les voy a compartir. Esta es lo que se llama el cementerio de Google y donde básicamente si ustedes acceden al link van a poder ver todos los productos que Google ya directamente retiró del mercado y los mató. Si entran en alguno de ellos les puedes decir el por qué le dieron de baja. Entonces fíjense que acá en este ejemplo tenemos desde el año 2006 un total de 166 productos o servicios que Google directamente discontinuó o dio de baja. Lo mismo podría pasar si entramos a los links de Amazon y de Microsoft, así que eso se lo dejo a ustedes para que se entretengan un poco más. Entonces, me parece que una pregunta que les puede venir es, después de tanto fracaso, en este caso vimos unos 166 del caso de Google, ¿por qué hay que seguirlo intentando? ¿Por qué las empresas, a pesar de chocar contra esta pared de las cosas no funcionan o son productos y millones de dólares que se gastan, por qué hay que seguirlo intentando? En una sola oración no quieren ser otro Blockbuster, es decir, ellos no quieren sentarse en sus éxitos y que de acá a unos 5, 10 años o incluso el mes que viene venga una empresa que disrupte todo lo que es la industria o las preferencias de consumo de los usuarios cambia y sea otro el que domine el mercado que ellos con tanto esfuerzo les ha costado dominar. Entonces, esa es una simple línea, el por qué lo siguen intentando. Pero detrás de todo esto existen 4 pilares que están bastante relacionados, que son respecto a ir a mercados no explorados. Google empezó siendo un buscador en la Internet, una alternativa a otros buscadores que existían en la época, pero no se quedó con lo mismo.
empezó a incurrir en lo que son los clientes de mail, después en el almacenamiento en la nube, servidores en la nube, juegos, incluso Google Maps, que fue una de las primeras herramientas que salió. Todas esas cosas porque ellos empiezan a ir a mercados que nadie ha explorado o que si están explorados no están lo suficientemente explorados. Y la idea es, en esos mercados, si no se aplica la innovación, no hay una forma clara y concisa de poder seguir manteniendo lo que se llama la cuota de mercado, que es decir, mantener el control del dominio sobre lo que la empresa tiene o incluso avanzar más sobre los mercados y trata de, obviamente, empezar a ofrecer mejores servicios y productos a toda la gente que está en esos mercados. Y también, como dije antes, esto de acelerar las preferencias de consumos, lo van a escuchar mucho y es algo que si ustedes son conscientes se podrán dar cuenta que en los últimos 30 años, solamente 30 años de la historia de la humanidad, hemos pasado de estar escribiendo en papel y lápiz a prácticamente hablarle a un celular en el idioma que sea, de la forma que sea, hasta incluso los niños con su poco vocabulario son capaces de comunicarse con un dispositivo que cabe en la palma de la mano y tienen un conjunto infinito de información al instante. Entonces fíjense cómo en 30 años todas esas cosas han cambiado y ahora que estamos en la era de la inteligencia artificial, imagínense lo que va a venir. Entonces, básicamente, todas estas cosas es las por cual motivan a las empresas a seguir intentando a pesar de fracasar, porque simplemente no quieren ser el próximo blockbuster. Entonces, yendo a la parte bonita de todo este webinar, porque si no parece todo noticias malas, me gustaría comentarles brevemente los casos de éxito, que aquí he traído 4, para que vean y para que vayamos hilando un hilo conductor de cómo es que estas empresas logran el éxito y cómo es que, a pesar de tener el dominio que tiene hoy en día, no siguen durmiendo en sus éxitos o en los laureles, como se suele decir. Para continuar con el caso de Netflix, Netflix se dio cuenta de algo, la comunidad de la gente que quería alquilar películas o lo que se conocían como novelas en aquella época, eh, tenía una queja muy fuerte hacia los videoclubes, o en este caso, los que eran en aquella época Blockbuster, porque ¿qué pasaba? Si te demorabas en hacer la entrega, te cobraban multa, y si no entregabas el cassette rebobinado, para los que sean de la nueva generación, tenías que rebobinar esa cinta hasta el principio, porque si no, quedabas en la parte en la que lo vio otra persona. Si no hacías alguna de esas dos cosas, todos se cobraban una multa, donde básicamente a ninguno nos gustaba que nos multen. Y lo que más se dio cuenta Netflix es que a la gente le molestaba mucho ir a devolver la película. No ir a alquilarla porque era una distracción, uno iba y veía el catálogo grande, pero después ir a devolverla era toda una pesadilla. Entonces, ¿qué hizo Netflix? Empezó a repartir un catálogo de películas, como antes se repartían las revistas o la suscripción a los diarios, en el cual simplemente llamando por teléfono, y en Estados Unidos era muy común dar los datos de la tarjeta de teléfono los datos de la tarjeta de crédito por teléfono, simplemente uno llamaba y decía, quiero esta película para tal día, la voy a alquilar tantos días. Entonces Netflix cobraba ese servicio y ellos enviaban NBC a sus repartidores, donde en un sobrecito con el logo de Netflix te entregaban el videocassette o el DVD que vos habías alquilado. Y encima ellos después te lo iban a buscar en un horario a convenir. Entonces fíjense cómo Netflix se dio cuenta, empezó a escuchar que la gente de Blockbuster se estaba quejando de esas cosas y en lugar de transformarlo en una copia o en el mismo servicio, lo mejoró. Entonces dijo, si a vos te molesta ir a devolverlo, no te preocupes, yo lo busco y no hace falta que lo devuelvas rebobinado. Vos dame el videocassette, yo me encargo de hacer todo eso. Entonces fíjense cómo Netflix empezó a ganar adeptos y empezó a juntar un montón de gente que le gustaba este tipo de servicio. Entonces, ¿qué pasó? No se quedó solamente en eso. Cuando empieza toda la era tecnológica, Netflix se le ocurre se había dado cuenta de que toda su comunidad le encantaba no moverse de su casa a la hora de ver una película, una novela, una serie, lo que sea, lo que quiera. Entonces, cuando empezó toda la era de la tecnología, de este concepto de YouTube, que fue uno de los primeros, entonces Netflix empezó a hacer lo mismo, dijo, ok, le voy a ofrecer a mi comunidad una plataforma en la cual ellos puedan entrar desde sus computadoras y puedan ver las películas online. Entonces, fíjense cómo, en lugar de quedarse como Blockbuster en esa nube de soy el dueño del mundo, nadie me va a quitar este negocio, fíjense cómo ellos de a poco
empezaron a notar qué es lo que le molestaba a sus usuarios y cómo le podían ofrecer algo mejor. Y bueno, ya conté al principio del webinar cuál es la historia de Blockbuster y dónde está hoy en día Netflix. Para contar una historia que esté muy relacionada, voy a contar la historia de Amazon. Muchos conocen solamente la historia de que era un tipo que estaba en un garage y que empezó vendiendo libros y demás, pero nadie sabe la historia de trasfondo, que en realidad, ¿por qué empieza vendiendo libros el señor Jeff Bezos? Básicamente por lo mismo, él se dio cuenta que la comunidad de lectores es una comunidad muy fiel a sus autores, a sus géneros de libros, y muchas veces en donde uno compra el libro o donde va a buscar el contenido. Entonces, cuando Amazon empieza a querer vender en línea, ya existía esta venta de servicios, esta venta de libros en línea, ya como que se empezaba a ver en aquella época el concepto de comprar online. Pero Amazon se dio cuenta que su principal competidor no le estaba dando mucho soporte a las ventas online porque seguían aferrados a que la venta física era un éxito. Entonces, Jeff Bezos se dio cuenta de que si ofrecía un mejor servicio hacia los lectores, simplemente era cuestión de tiempo para que él terminara dominando ese mercado. Y eso fue lo que hizo. Primero empezó vendiendo libros, una vez que juntó un buen caudal de lectores, no se quedó ahí, sino que empezó a ofrecer este concepto del Kindle, es decir, el dispositivo donde uno podía empezar a ver, a leer libros, a leer archivos y demás. Pero lo más poderoso que tenía Kindle no era simplemente un dispositivo donde uno cargaba archivos y lo veía, porque ya existían computadoras, se estaban visualizando las notebooks, entonces no era algo diferente. ¿Qué es lo que ofrecía Kindle que no ofrecía nadie hasta el momento? En el Kindle uno podía resaltar citas en los textos, podía armar un hilo de discusión, había una comunidad, prácticamente en cada capítulo de un libro había una comunidad, una especie de red social donde la gente podía debatir, donde se podían armar un montón de reflexiones, y eso era algo que nadie estaba ofreciendo. Entonces, cuando Bezos logró la lealtad de esa gente a través de los libros, empezó a decir, bueno, si yo te ofrezco libro, ¿qué te puedo ofrecer? Y empezó a hacer ventas de, por ejemplo, juguetes, venta de muebles, venta de lo que se imaginen. Y todo eso que empezó como un simple persona que vendía libros, hoy en día ustedes saben la historia del monstruo, donde prácticamente no hay un solo lugar donde Amazon no esté metido en nuestras vidas, directo o indirectamente, porque obviamente ellos son dueños de muchas empresas. Entonces fíjense cómo volvemos a lo mismo. Los dos ejemplos que acabo de dar siempre se centraron en lo que la gente estaba necesitando y siempre buscaron estar adelante de la competencia para justamente empezar a dominar un mercado que nadie le estaba dando importancia. Y la historia de Zappos.com, que para adelantarles un poco fue adquirida por Amazon, eh, me parece que es un poco donde se van a empezar a sentir algunos identificados porque el dueño de Zappos tenía un trabajo como podemos tener muchos de nosotros, pero a la vez quería emprender. Pero él sabía que no podía dejar su trabajo estable e irse a un emprendimiento porque, como todos sabemos, la ley de las startups, el 80 o 90% de las startups fracasan. Entonces, ¿cuál fue la metodología que utilizó el señor dueño de Zappos? Dijo, en lugar de dejar mi trabajo e irme hacia un sueño que no tiene un horizonte claro, primero voy a levantar un sitio web y voy a hacer que yo vendo los zapatos que consigo aquí alrededor de mi domicilio. Entonces lo que hizo es armar un sitio web donde ponía fotos de zapatos que estaban en zapaterías muy cerca de su casa, y simplemente cuando alguien hacía un pedido, él agarraba, iba hasta esa zapatería en el mismo día, compraba el zapato, le ponía el logo de Zappos encima y lo despachaba. ¿Y cómo empezó a lograr un montón más de adeptos al concepto de comprar en línea y de tener todo este servicio de calzado? Simplemente no le ponía ganancias o a veces te hacía un descuento yendo a pérdida, pero todo era con el fin de ver si realmente la gente estaba interesada en comprar zapatos en línea o del servicio que le estaba ofreciendo. Una vez que logró suficiente caudal de gente y adeptos que les encantaba la idea, fue ahí donde empezó a transicionar hacia dejar su trabajo actual y comprometerse 100% con su startup, que obviamente después fue adquirida por Amazon, como bien comentaba antes, porque prácticamente están en todos los lugares de nuestras vidas. Y para cerrar con historia de Tesla, la historia de Tesla también es interesante porque todos lo conocemos a Elon Musk como esa persona millonaria que vendió PayPal, que tiene un montón de ideas, que hoy en día es dueño de SpaceX y un montón más de empresas. Pero la realidad es que cuando el señor Elon Musk ya era bastante millonario,
eh, él quería que el mundo transicione hacia lo que es la automoción eléctrica. Entonces se preguntó, ¿cómo hago para que la gente que hoy en día está muy sesgada con todo esto de la parte eléctrica y de que seguimos consumiendo combustibles fósiles, empiece a tomar conciencia de esto? Entonces se dio cuenta de algo que nos damos cuenta muchas veces todos. Nosotros, si hoy en día vamos a ver a nuestros ídolos o a las personas que admiramos, si ellos están utilizando una remera roja, todos vamos y compramos la remera roja. Si mañana el corte de pelo es X, todos vamos y nos hacemos el mismo corte de pelo, porque tenemos una persona que nos representa una idealización, y es entonces ahí em, donde se empiezan a ver estos patrones. Entonces, Elon Musk agarró y dijo, la gente, las personas que compran autos de lujo son siempre admiradas por el resto y es donde todo el mundo pone foco a esos autos lujosos, hermosos, que prácticamente parece que son incomprables. Entonces Elon Musk agarró y dijo, bueno, voy a ir a buscar uno por uno la gente que yo conozco, que son admiradores de los autos de alta gama, de autos futuristas, y les voy a preguntar si me dan $50.000 hoy para yo construir el prototipo de un auto de acá a 1 o 2 años. Entonces fíjense cómo esta historia es muy distinta al resto porque él no tenía un producto y fue a pedir plata por adelantado. Y por más que les parezcan a ustedes $50.000 poco o mucho, para una persona con o sin plata, son $50.000, no importa si te sobra o no la plata. Em, entonces, ¿qué fue lo que él iba? Él iba con esta historia y le decía, mira, yo quiero construir un auto futurista, un auto que va a ser mejor de los que vos tenés, pero para eso necesito que hoy en día me des $50.000. Entonces, para la sorpresa de muchos, muy poca gente fue la que accedió a darle $50.000 a ciega, a pesar de que era Elon Musk, y cuando él logró juntar una cantidad de plata suficiente, empezó a armar un prototipo con un auto a combustión, donde lo que se enfocó fue en que el diseño y las prestaciones, es decir, cuando uno entraba al auto, fuera lo que realmente la persona quería. Porque lo que realmente lo motiva a uno cuando compra un auto no es si es ecológico o no, si va muy rápido o no. Uno quiere entrar al auto y vivir una experiencia como cuando uno vive una experiencia en un show, en un recital, en un parque temático. Uno quiere vivir una experiencia. Entonces él enfocó mucho esos primeros $50.000 que juntó de cada uno de sus primeros clientes en que la gente se enfocara en decir, este es el mejor auto que he visto, la comodidad más absoluta que he tenido. Y una vez que logró eso, una vez que el diseño era lo que los clientes querían, empezó a ir en esta transición entre lo que era un auto híbrido y un auto eléctrico, y después se transformó en lo que hoy en día sabemos que es una de las empresas de automóviles eléctricos más grandes del mundo, donde incluso su software está mucho más avanzado que las grandes automotrices, que para no ser blockbuster de vuelta, tuvieron que ceder mercado de los autos tradicionales y transicionar al eléctrico, porque en el caso de que se hubieran quedado en el éxito de sus Ferraris a combustión y demás, simplemente Tesla les iba a comer toda la cuota de mercado, y hoy en día con el auge que tenemos de cuidar el ambiente, simplemente no es muy difícil imaginar cómo Tesla se hubiera comido un montón de empresas de automóviles, pero como el resto de las empresas no son blockbuster, lograron meterse en este mercado y hoy en día es una pelea por ver quién tiene el mejor auto eléctrico con las mejores prestaciones al mejor precio. Entonces, resumiendo, ¿cómo podemos usar el fracaso a nuestro favor? Y lo que nos han dejado de enseñanza estas 4 empresas que nombré son que siempre hay que conocer a su mercado y a los usuarios. Si ustedes no conocen quién es su mercado y quiénes son sus usuarios, no importa si su producto es lo mejor del mundo, si ustedes creen que es lo mejor del mundo, o hasta incluso si su familia y amigos le dicen que es lo que nunca han visto en la vida. Porque la verdad de todo esto al final del día es que ustedes son sirvientes de un mercado, de un conjunto de usuarios que están con sus billeteras abiertas esperando que le den el mejor servicio y producto. Y si ustedes no escuchan e innovan activamente contra su base de usuarios o su mercado, simplemente cuando venga alguien con un mejor producto a un mejor precio, van a girar la cabeza y van a ir hacia ese nuevo producto. Entonces es muy importante saber ser fieles a su mercado y lograr que su mercado sea fieles a ustedes, como lo podemos ver en innumerables empresas hoy en día, por ejemplo, gente que ingresa al mercado o al mundo de Apple y después no quiere volver nunca más porque
logra una sofisticación tan grande, Apple ha logrado manipular tan bien nuestras emociones y nuestra experiencia, que es muy difícil que una persona que usa un iPhone quiera volver a otro dispositivo, o una persona que usa una Mac que ya tiene conectado todo el ecosistema de Apple, se quiera salir de ese ecosistema. Entonces, fíjense que son cosas que se ven en empresas muy grandes y que si nosotros somos pequeños emprendedores, no tenemos ninguna excusa para no usar esta técnica o no usar esta forma de tratar a nuestro mercado, a nuestros usuarios, para obviamente triunfar de nuestro fracaso. Después es muy importante saber aceptar las cosas que funcionan, eh, perdón, aceptar las cosas que no funcionan y darle con total velocidad a las cosas que han funcionado. Muchas veces le va a pasar que ustedes intentan con una idea, con un servicio, y simplemente no funciona. ¿Qué significaría no funciona? Pues simplemente que no consiguen que se venda, o que el servicio no se usa, o que a lo mejor invirtieron un montón de tiempo y años en diseñar algo que después el mercado les dice no me interesa o no es el momento. Entonces es muy importante en esas instancias saber desligarse emocionalmente de su idea, no enamorarse de su startup, de su idea, y simplemente decir, si no me están acompañando los números, no me está acompañando el mercado, simplemente tengo que girar y seguir innovando y aprender a soltar eso que no funcionó, por más que haya sido un gran gasto de energía, de plata o esté algo a nivel emocional ahí. Como vimos al principio de la presentación, Google tiene de momento, en lo que esa página estaba registrando, 166 proyectos que les aseguro que han costado millones y millones de dólares, pero ellos no se han sentado a llorar en esos productos, sino que simplemente aceptaron la derrota, agarraron la información que lograron conseguir con ese producto y siguieron hacia adelante. Y después también algo que utilizamos mucho aquí en Herwin es una frase que es primero los datos y después la imaginación. ¿Por qué primero los datos y luego la imaginación? Porque si ustedes hoy en día, después de este webinar, van a su círculo íntimo de amigos, a su círculo familiar y les cuentan de una idea, por una cuestión de que son su familia y amigos, hay muchas chances de que los vayan a apoyar en este emprendimiento, de que los feliciten, de que les empiecen a inflar tanto la idea que ustedes mismos creen que son descubridores de algo que nadie ha hecho, que nunca se ha hecho y que van a ser millonarios. Pero la realidad es que si ustedes le preguntan a todo su círculo de familia y amigos si le darían los $50.000 que necesitó Elon Musk para su auto, les aseguro que ninguno, salvo que sean hijos de millonarios, les van a dar esa plata para iniciar. ¿Por qué? Porque nos tenemos que enfocar en si los datos nos están diciendo que este producto, esta característica o este servicio está teniendo éxito, entonces ahí nos tenemos que apalancar en lo que funcionó. Si los datos nos están mostrando que el producto no tiene tracción, que no estamos logrando usuarios, o que simplemente la gente entra a ver nuestro ad en alguna red social, pero no compra el producto, entonces hay que saber ver qué está pasando ahí, por qué nuestro producto no está funcionando y seguir innovando e iterando sobre la idea, eh, para no quedarnos con el concepto de yo hice las cosas bien, es el resto el que no me está entendiendo. El mercado siempre va a tener la razón. Entonces, hasta acá fue mis palabras en el webinar. Espero que les haya gustado y ahora los dejo con David, que va a contar un poco el complemento de este webinar. Gracias, Darío. Muy bueno. Bueno, quiero hacer un poco de conexión con lo que estuvo hablando Darío, con lo que hacemos Herwin, 2 minutitos más, que podemos aprovechar esos 2 minutitos para que ustedes nos hagan las preguntas. Ustedes van a tener ahí en ese panel de control un icono que pueden abrir y escribir alguna pregunta, ¿sí? O si alguien quiere hablar, no quiere escribir, tira algún emoji y le habilita el micrófono. Pero creo que lo mejor va a ser si se pueden escribir sus preguntas ahí y en 2 minutos se las leo, así Darío me ayuda a responder. Bueno, está muy interesante lo que dice Darío y yo quería mencionar que, bueno, que este concepto de aprender de los fracasos, de los experimentos, de las iteraciones es parte central del espíritu en nuestra misión en Herwin. Nosotros lo que le ayudamos a nuestros clientes es con pequeños pasos ir aprendiendo. Nosotros tenemos este concepto de
fallar rápido, que es muy común en la industria de las startups. Pero bueno, a mí me gusta un poco traducirlo a aprender rápido, ¿sí? Entonces, hacer pequeñas iteraciones en donde nosotros podemos ir aprendiendo, sacar esos datos y utilizarlos a nuestro favor para la siguiente iteración. Poneme la siguiente slide, Dario. Bueno, ustedes sabrán o se imaginarán que la gran mayoría de las startups fallan, ¿sí? Solo una de cada 10 tiene éxito. Y lo quería mencionar súper rápido porque, bueno, hay varias razones por las cuales las startups fallan y nosotros en Herby nos enfocamos en tres, que es la parte de presupuesto, generalmente se quedan sin presupuesto, la parte de formar un equipo y digamos, la imposibilidad de encontrar el product market fit, ¿sí? Que es encontrar una propuesta de valor de mi producto o servicio que mi público objetivo pagaría por ello, ¿sí? Y ese es el mayor de los problemas. Esta forma de que nosotros proponemos, que iteramos en pequeños pasos y vamos aprendiendo de cada proceso, de cada fracaso, si quiere, es lo que les va a permitir, después de varias iteraciones, ir definiendo si tienen que pivotear o no y lograr el product market fit. Vamos a la siguiente slide, Darío. Bueno, y nosotros para esto y para poner foco en nuestra propuesta de valor, bueno, proponemos este método, ¿sí? Que es algo iterativo, que definimos qué queremos aprender o qué hipótesis queremos validar, diseñamos un experimento, un plan, una forma de probar eso, lo ejecutamos, mientras lo ejecutamos recabamos todos los datos que se puedan y junto con esos datos y junto al emprendedor definimos qué podemos aprender de esa iteración. Y al tener ese aprendizaje, definimos cuál va a ser la siguiente iteración. Ese es el método que nosotros usamos, que ayudamos a los emprendedores con pequeños pasos y presupuesto reducido a hacer varias iteraciones. Vamos a la siguiente slide. Bueno, y vamos a ir a las preguntas. Les quiero... Bueno, vamos a las preguntas. Déjenme leer a ver qué tenemos acá. Bueno, tenemos algunas. Te las leo, Darío. Dale, Dice, perfecto. y vas vos, y si no, yo también puedo ayudarte a responder. Dice, me parece muy interesante. ¿Consideran que el fracaso es el gran detonante en estos casos para crecer y reinventarse? Sí, sí, de hecho, como bien conté en esas historias y hay millones de historias más, básicamente un fracaso o un producto que no funcionó o una idea que no se logró meter al mercado no tiene por qué ser el fin de tu startup, de tu idea, de tu visión, de tu ambición de emprender, sino como bien decía David, tenés que entender el qué pasó en el medio, porque pueden ser muchos factores, y sobre ese qué pasó en el medio saber cuál es el siguiente paso que deberías hacer, como bien contamos en el caso de Sapos, cuál es el siguiente paso que deberías hacer con la información que tenés para seguir intentando con tu idea, producto o servicio, llegar realmente al mercado y no quedarte en el fracaso. Bueno, vamos a una pregunta más. Estamos bastante pasados de tiempo, así que lo que propongo es, respondemos una pregunta más. Este webinar lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube y ahí si quieren en los comentarios nos ponen más preguntas porque hay varias, hay mucha audiencia. Muchas gracias a todos por sumarse. Leo una más, Darío, respondemos y después si querés lo que propongo es en el canal de YouTube podemos ir respondiendo también por escrito. Dale, Eh, perfecto. Dicen, ¿nos pueden tirar más tips de cómo aprender del fracaso? Sí, ¿qué tips te puedo compartir? Bien, Yo puedo dar un ejemplo de un cliente si dale, sirve, dale, ¿sí? compartí ese ejemplo. A lo mejor no voy a decir nombres para no exponer datos confidenciales, pero bueno,
una forma que hicimos con un cliente de un ejemplo que es bastante típico. Bueno, ellos tenían una idea de una startup, ¿sí? Que es algo B2C, o sea, destinado a usuarios finales. Entonces, para validar la idea, lo que hicimos fue simplemente hacer una landing page, que es una página web muy simple en donde el visitante de la página veía cuál era el servicio, en este caso, bueno, no lo quiero exponer mucho, pero el producto o servicio que, que podía consumir, pero como que no estaba listo, ¿sí? Que simplemente era coming soon. Próximamente vamos a estar lanzando esto, ¿sí? Y la gente se puede suscribir a una lista de espera para que les avisen cuándo iba a estar listo. Bueno, por ejemplo, la primera iteración que hicimos, pusimos esta landing page con el mecanismo para suscribirse y utilizamos redes sociales para difundir, digamos, la idea, la voz, mediante publicidad. Y ahí evaluamos de todo el público al cual llegamos, cuántos de ellos se vieron interesados e incluso cuántos de ellos se registraron a la lista de espera, ¿sí? Y pudimos sacar conclusiones, es decir, ahí hay dos caminos posibles. Si muy poca gente, uno generalmente define un threshold, un mínimo que quiere para gente que se registre. Si fue menor que eso, bueno, hay que dar una vuelta de rosca al producto que quiero vender y dar la siguiente iteración. Y si es más que eso, significa que estoy validando la hipótesis, entonces tengo que ir a la siguiente iteración con esa hipótesis cumplida. Bueno, y nos estamos yendo muchísimo de tiempo. Lo que vamos a hacer es, subimos esto a YouTube, ya mañana pasado lo subimos. Los invito a que se vayan a nuestro canal, incluso en la página web probablemente lo pongamos también. Y nos pueden hacer más preguntas porque hay mucha gente y preguntas, pero no quiero extenderme en el tiempo. Sí, yo para tampoco sumar mucho, quería agregar de que lo que contó David es uno de los ejemplos que utilizamos, pero hay millones de cosas que se pueden hacer, no necesariamente es una landing page, y lo importante, además de dejar la pregunta, es que si tienen ganas de hablar con nosotros, no sientan ningún compromiso, nada. Nosotros estamos abiertos a tener una reunión, a ayudarlos con algo, y de esa reunión puede salir como algo interesante que podemos hacer en conjunto, o simplemente se van con el siguiente paso que podrían hacer, que bueno, ya quedan en su visión y en sus capacidades para seguir avanzando con su idea. Exactamente. Incluso el código QR que ponemos ahí es para eso. Por si quieren charlar un poco más, ahí tienen el calendario, nos ponen una reunión de media hora y charlamos, ¿sí? Sin compromiso. Nos encanta ayudar a los emprendedores, es nuestra misión, así que si ustedes quieren charlar, tienen alguna idea o alguna duda, vénganse y charlamos y lo avanzamos. Y bueno, de nuestro lado tratamos de aportar lo que sea. Bueno, de vuelta, muchas gracias a todos, muchas gracias Darío, estuvo muy interesante el tópico y bueno, y los esperamos en el próximo webinar que va a ser pronto. Chao, un saludo. Luego.